Bueno, hoy sí, buenas tardes a todos, muchas gracias por su puntualidad. Eh, a los que están presentes aquí en el aula de la facultad y también a los que se han conectado de manera virtual. Vamos a entrar de lleno a la presentación del día de hoy para la Dirección de Planificación y la Unidad de Innovación y Actualización Docente. Es realmente un verdadero gusto estar llegando ya a la final de este club de lectura que hemos seleccionado para este segundo semestre del presente año. Como nada, se nos fue un semestre más y nos estamos acercando a la recta final de este semestre. Así que agradecemos a ustedes por su acompañamiento y por atender a esta invitación. Por favor, Sofi, la siguiente. Bueno, vamos a ir un poco rápido, vamos a hacer una recapitulación breve de lo que hemos visto desde la primera sesión. El objetivo de estas sesiones de club de lectura es fortalecer una actividad, propiciar una actividad que fortalece nuestras capacidades docentes. El club de lectura tiene como objetivo fomentar el hábito de la lectura entre nosotros, los docentes, pero al mismo tiempo no solo el hábito de la lectura, sino también promover esas reflexiones críticas que permitan que siempre haya un sano debate de los temas de actualidad. Es una actividad que surge como a solicitud de los docentes que participaron en los talleres de readecuación curricular. La siguiente, por favor. En la segunda sesión vimos, la primera sesión fue la presentación, se les compartió el material a través de la mediateca, que también agradecemos a quienes ya han dedicado a inspeccionar, a revisarla y quienes también han contribuido con algún material. Reiteramos nuestra invitación a que la utilicen, es una herramienta que se forma de manera participativa y necesitamos que todos contribuyan con algo que consideren importante de compartir. También les reitero también que ahí pueden encontrar este libro, lo pueden descargar. La segunda sesión ya empezamos de lleno con la lectura y las reflexiones. El primer capítulo, introducción, materiales para una estética del diseño, a cargo de Ana Calvera, quien es diseñadora y filósofa y además es la editora de este libro, que como se recordarán, es una serie de ensayos que están dedicados al tema de la estética y obviamente que son pertinentes con el título del libro, que es de lo bello de las cosas. Pero obviamente hablamos de cosas, pero estamos hablando de las distintas disciplinas del diseño, desde el diseño visual, gráfico, arquitectónico, urbano, industrial. La siguiente, por favor. En el siguiente capítulo, Yves Zimmerman, que es un diseñador gráfico, nos habló sobre de lo adecuado y bello, dialogando con un diálogo de Platón, hace una serie de reflexiones en torno a los conceptos de la estética que hemos heredado de los griegos y cómo aún en la actualidad están vigentes algunos y obviamente algunos también ya han sufrido algunas revisiones críticas. La siguiente, por favor. Después continuamos con Fernando Martín Juez, con el capítulo Floricanto, filósofos y pensadores anónimos del México prehispánico, quien nos hace una aproximación desde lo antropológico a aquellos saberes ancestrales, aquellos saberes que no pertenecen al pensamiento occidental, pero cómo son importantes recuperarlos y cómo podemos utilizarlos desde la contemporaneidad para que complementen esas reflexiones tanto del pensamiento occidental, el pensamiento contemporáneo y que se enriquezcan con esos saberes ancestrales que hemos heredado de hace más de 3,000 años, ¿verdad? Obviamente cuando hablan en el caso de 500 años de construcción, no solo tenemos 500 años de construcción, tenemos más de 500 años de habitar este territorio y de hacer arquitectura en este territorio. Obviamente después hubo una conquista que dominó a los pueblos originarios, pero no quiere decir que el diseño y la construcción sea únicamente
desde hace 500 años. Tenemos una cultura de diseño, de arquitectura, de urbanismo de más de 3000 años. La siguiente, por favor. Después, José Jordi Mañá, ingeniero, diseñador industrial, nos habla del goce en la acción, o un capítulo que estuvo enfocado en el diseño industrial. El siguiente, por favor. Emilio Gil, arquitecto y diseñador catalán, mentalidad de diseñador, también nos habla cómo es importante pues fomentar ese pensamiento del diseñador en nuestras distintas disciplinas. La siguiente, el deseo de las mañanas, Marlu Ponti y el diseño, Fátima Pombo, diseñadora profesora, nos habla también de la utilidad de las cosas y de la relación que tienen que tener entre los aspectos estéticos y útiles, y cómo, por ejemplo, a veces, aunque sea algo muy bello, el despertador lo quisiéramos romper en las mañanas porque no nos queremos despertar, ¿verdad? La siguiente, por favor. Y la última, el último capítulo leído y abordado en la sesión anterior, el cosear de las cosas, consideraciones rezagadas a partir de Martin Heidegger, también a cargo de Ana Calvera, la editora. Tal vez el capítulo más denso, más complicado, porque leer a Heidegger es muy, muy complejo, ¿verdad? Tal vez no es que sea difícil, pero sí podemos decir que es complejo. Nos habla un poco del tema y desde el punto de vista de la arquitectura, menciona ensayos como Habitar, Construir, Pensar, que es uno de los ensayos básicos de Heidegger, y las reflexiones que hace en torno a la vivienda y las políticas de vivienda pública que impulsa el gobierno alemán después de la Segunda Guerra Mundial, y cómo cuestiona y critica la calidad y la cantidad del espacio y su cualidad habitable del mismo, que obviamente está muy vigente en la actualidad, solo que en la actualidad vemos que esa cualidad y esa está definida por lo que le impone la especulación del mercado inmobiliario y no tanto por el diseño arquitectónico en sí. La siguiente, bueno, entonces empezamos ya a la tercera sesión y última sesión de este club de lectura. Las jugadas inéditas del juego de la imagen, reflexiones en torno a los juegos del lenguaje de Ludwig Wittgenstein, a cargo de Jordi Pericot, filósofo, diseñador, historiador, artista plástico. Vamos a resaltar, como lo hicimos en la sesión anterior, aquellos párrafos más importantes y que desde mi punto de vista, por supuesto, me imagino que cada uno de ustedes tendrá también su perspectiva, su propia apreciación, y por supuesto después vamos a tener un tiempo para preguntas, ¿verdad? La siguiente, por favor. La experiencia nos demuestra que las imágenes, al igual que las palabras, adquieren sentidos diferentes en función del uso que de ellas hacemos, del contexto en que las situemos. La siguiente, por favor. Por lo tanto, el juego de la imagen de un enunciado humorístico, crítico, según la figura 1, que ya vamos a ver, ha de provocar que situaciones o ideas que normalmente se ven en el marco de las referencias analógicas y convencionales, la representación analógica de una hormiga y convencionalmente significada por su laboriosidad y previsión, y un motorista cuya imagen se corresponde con los modelos perceptivos de nuestra experiencia cotidiana, con sus connotaciones de velocidad y dominio de la máquina, sean vistas en un nuevo marco de referencia que fuerce al enunciatario a establecer conexiones entre universos desconectados, pero con un cierto aire de familia. Hormiga, cabalgable y motorista en acción, que conduzca a aceptar sentidos inesperados. Solo la función de estos saberes iniciales nos definirá el locus del sentido de la posible jugada visual. La siguiente, por favor. Aquí está la imagen cabal. Obviamente todos tenemos en nuestra mente la imagen de una hormiga, la imagen de un motorista, son imágenes que posiblemente podrían estar disociadas, pero cuando se integran, presentan obviamente esa jugada de la imagen, ¿verdad? Que nos da realmente una aproximación lúdica al sentido
y al contenido que le queremos dar a la imagen. La siguiente, por favor. En diseño gráfico podría ser lo anterior, en diseño industrial podría ser, por ejemplo, ejemplificado ese juego de la imagen con esta poltrona Proust de Alessandro Mendino, diseñada en 1978, y la siguiente. En arquitectura podría ser esta imagen de este edificio diseñado por Michael Graves obviamente, para la corporación Disney, ¿verdad? Y que además, valga decir que fue un recurso muy utilizado en el periodo que conocemos como periodo postmoderno de la arquitectura. Cada uno de estos ensayos van a tener una aproximación crítica y van a estar prácticamente un poco posicionados desde esa posmodernidad que criticaba a la modernidad en busca de un nuevo paradigma. La siguiente, por favor. A manera de conclusión, un análisis de la imagen basado en el juego de lenguaje de Wittgenstein permite una visión fluida del acto de comunicación que nos libera de la rigidez que impone su simple estructura semántica. La siguiente, porfa, que lo podemos ver justo en expresiones que integran el diseño en sus distintas ramas, como el mismo Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, y específicamente el Teatro Nacional, en donde Recinos integra de manera lúdica todo ese juego de la imagen, tanto simbólica, metafórica y por supuesto también abstracta en el diseño del mismo edificio, en el diseño de los interiores, hasta incluso en el diseño del logotipo del mismo Teatro Nacional. Vamos a ver también acá que cada uno de estos ensayos también se ubica, está buscando prácticamente esos nuevos paradigmas que caracterizaron los inicios del siglo XXI. Recordemos que el documento que estamos leyendo pues pertenece a ese periodo, a los anales del siglo XXI. El siguiente capítulo abordado en esta oportunidad fue del rigor de la ciencia, el mapa y el territorio, a cargo de Ana Herrera. La siguiente, por favor. Dice Ana Herrera, me atrevería a decir que sí. Borges habla del realismo aplicado a la cartografía, de la posibilidad de un mapa construido a escala real. Y fue esto lo que me pareció una ironía. Se podría afirmar entonces, por oposición, que al hablar de mapa hablamos tácitamente de una simplificación de la realidad que se muestra, una simplificación que nos ayude a resolver el problema de escala humana y que para ello se recurre a un sistema simbólico que funciona con una serie de premisas: síntesis, jerarquización visual, el uso de una simbología para transmitir una cierta cantidad de datos. Y se apoya en una serie de reflexiones. Por ejemplo, la siguiente, porfa, nos muestra cómo es de complicado, por ejemplo, entender el mapa del red del metro de Tokio, y también nos muestra también cómo se debe de buscar ese balance. La siguiente, por favor, de manera de que no parezca una obra de arte, porque a veces es tan abstracto que parece una obra de arte. La siguiente, por favor, y que de verdad tenga esa síntesis y ese punto medio entre la aproximación estética no tan abstracta y que se ubique con el territorio, como este mapa diseñado por Massimo Vignelli en 1972 para la red del metro de Nueva York, donde podemos ver de manera abstracta representada las islas que conforman esa zona: Manhattan, Queens, the Bronx, los ríos, ¿verdad? Y las líneas de manera que permite que el usuario se ubique en el espacio, en el territorio, pero que también entienda la manera simbólica que se está tratando de representar el espacio, el territorio y lo que quiere comunicar el diseñador, en este caso, pues las líneas del metro. La siguiente, por favor. Entonces dice, en el caso del mapa, imaginémonos cómo puede cambiarnos un viaje el estar lidiando con un plano incompresible que nos quita energía y nos confunde e interfiere permanentemente en nuestros recorridos, y al contrario, imaginemos sentirnos despreocupados y elegir con libertad hacia dónde ir, poder consultar de forma clara la información que nos ofrece el entorno que nos rodea, sin ni siquiera pensar en el mapa o el plano que estamos utilizando. Ahora, en la actualidad, pues ya no es tan necesario esto, a menos de que
reflexionemos, como estábamos diciendo hace un rato, que ahora sin internet no somos prácticamente nada. Antes, cuando uno viajaba, uno llevaba su mapa impreso, ¿verdad? Ahora ya no, porque tenemos Google Maps o cualquier otra aplicación que nos permite ubicarnos inmediatamente, pero el problema es de la contemporaneidad, es que de repente falla la energía eléctrica, se caen las comunicaciones y entonces estamos perdidos en el espacio. La siguiente, por favor. El siguiente capítulo es No hay nada fuera del texto, de Jacques Derrida, diseño gráfico y de construcción, a cargo de Raquel Peralta, diseñadora e historiadora. La siguiente, tal vez este es el más denso de esta segunda parte. La siguiente, por favor. Es importante estar claros con lo que inicia Raquel este capítulo, digamos, el postestructuralismo, con la frase que titula este escrito. El filósofo francés Jacques Derrida quería expresar que todo conocimiento se adquiere discursivamente y que el lenguaje, un sistema estructurado e inestable, construye y da forma a la realidad. La visión de Jacques Derrida puede inscribirse en una corriente de pensamiento que se ha denominado postestructuralismo. Vamos a ver que todo lo que hemos estado reflexionando acá esta tarde y a través de la lectura de los distintos capítulos está íntimamente ligado a la comunicación, a lo que queremos expresar y al diseño como una manifestación cultural, ya sea el diseño gráfico, el diseño industrial o el diseño arquitectónico o incluso el diseño urbano. Todo comunica, todo transmite algo. La siguiente, por favor. Entonces, para entender un poquito esto, Derrida nos trata de explicar, este es un diagrama que yo elaboré para poder tratar de entender yo primero, antes de compartirlo con ustedes, el tema de la imagen y el lenguaje y cómo están relacionados y cómo se diferencian también. Por ejemplo, tenemos en nuestra mente la imagen de un perro, pero el lenguaje nos dice que se escribe de una forma. Y obviamente cuando hablamos, por ejemplo, de otros diferentes lenguajes, otros idiomas, perro, dog, cane, por ejemplo, lo vinculamos con esa imagen, pero tendrá el mismo significado. ¿Qué tiene que ver, digamos, el contexto cuando estamos definiendo el significado de una imagen a través de un lenguaje? Por ejemplo, no es lo mismo cuando decimos de manera coloquial, cuando alguien dice es un perro, ¿verdad? Y está refiriéndose a una persona, ¿verdad? No es lo mismo. O no es lo mismo también, y también entendemos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando, por ejemplo, no se puede tocar en una boda esa canción tan bonita que se llama Chuchitos Calientes, pero en una boda no se puede tocar porque el contexto no lo permite, digamos, ¿verdad? Entonces, Derrida trata de explicarnos esas diferencias entre el significado del lenguaje, y de hecho él acuña ese concepto de la difference, que lo hace con A en vez de la E, porque lo está obviamente haciendo en francés. La siguiente, por favor. Según esto, nuestro modo de entender la realidad y de situarnos en el mundo tiene un sentido en un contexto determinado, o más concretamente en el marco de nuestras formas de vida. En consecuencia, no encontramos el significado de las palabras mediante un examen de las cosas a las que se refieren, sino al observar cómo empleamos dichas palabras. O sea, obviamente tiene que ver y está vinculado al contexto. La siguiente, por favor. Aunque Derrida es contrario a toda definición porque se opondría al sentido esencial de sus teorías, porque obviamente eso es muy moderno para Derrida, y Derrida era un crítico del pensamiento moderno, ilustrado, ¿verdad? Describe el término deconstrucción como un modo de cuestionar las instituciones sociales, los dispositivos formales y las metáforas centrales de la representación. En palabras de Patricio Peñalver, deconstruir significa desestructurar o descomponer, incluso dislocar las estructuras que sostienen la arquitectura conceptual de un determinado sistema o de una secuencia histórica. La siguiente, porfa. Según Derrida, solo podemos acceder a la realidad por medio de conceptos, códigos y categorías, y la mente humana funciona construyendo pares conceptuales. A ver, lo bueno, lo malo, por ejemplo, adentro, afuera,
frío, caliente, etcétera. Las oposiciones binarias establecen un orden conceptual, organizan lo que acontece en el mundo y rigen el pensamiento tanto en la vida diaria como en la filosofía, la ciencia o la teoría. Los opuestos crean categorías permanentes y estables. La siguiente, por favor. Es así como entonces, por ejemplo, en diseño gráfico aparecen, se cuestiona, por ejemplo, el orden, la estructura, la retícula, que venía pues dominando desde el diseño de la Bauhaus, por ejemplo, ¿verdad? La siguiente, por favor. O en arquitectura también se cuestiona el tema de la geometría euclidiana y se empieza a abordar el discurso arquitectónico a partir de otras geometrías que ya además también están ligadas a la percepción del tiempo y del espacio de una manera distinta, ¿verdad? La siguiente, por favor. El siguiente capítulo, el diseño como espectáculo de Gae y Ramón Benedito, papá e hija, diseñadores ambos, diseñadores de producto, él y o sea, el diseñador industrial y ella es arquitecta. Ellas nos hablan del diseño como espectáculo. La siguiente, por favor. Siguiente. Y lo hacen basado en este libro, La Sociedad del Espectáculo. En 1967, Guy Debord, filósofo, cineasta y escritor francés, escribió La Sociedad del Espectáculo como un libro de teoría para el grupo extremista contestatario revolucionario de la Internacional Situacionista. La Sociedad del Espectáculo, describía Debord, a las naciones postindustriales como obras de arte totales en su nivel más bajo, es decir, como obras de entretenimiento y diversión de la calidad más baja y degenerada. El espectáculo es la forma más perfeccionada de la sociedad de la abundancia, basada en la producción de mercancías y en el fetichismo que se deriva de ellas. La siguiente, por favor. Como por ejemplo lo podemos ver ya en el multicitado caso de Ciudad Cayalá. Realmente ya hemos hablado bastante de esta imagen y de esta intervención urbano-arquitectónica que obviamente representa una propuesta que surge más en un estudio de mercadeo, a partir de un estudio de mercadeo que realmente de un estudio de arquitectura o de urbanismo, como fue en sus orígenes conceptualmente concebido, ¿verdad? Recientemente entrevisté al arquitecto Juan Pablo Rosales, uno de los arquitectos originales del proyecto, y me comentaba precisamente que después se cambió totalmente el concepto del proyecto, y fue cuando precisamente él ya no quiso ser parte de este proyecto y se lo dieron a otro equipo de arquitectos. La siguiente, por favor. Pero todo está vinculado precisamente al sistema, como habíamos hablado la vez pasada. La imposición de la doctrina capitalista supuso la generalización de unos criterios comerciales orientados a seducir a unos consumidores estimulados por un alto nivel de consumo, ¿verdad? Es decir, vivimos en una sociedad consumista, vivimos en una sociedad que está basada en el consumo, y para que eso sí suceda, pues es un consumo excesivo, ¿verdad? La siguiente, por favor. Es un consumo que genera, de la misma manera que genera comida chatarra, ¿verdad? Genera también arquitectura chatarra, como lo hemos denominado desde los metafóricos. La siguiente, por favor. El capitalismo de los Estados Unidos fomentaba un consumo masivo mediante técnicas agresivas de publicidad y marketing, al igual que con la utilización de estilos sofisticados en el diseño de bienes de consumo. El aerodinamismo y el styling, ambos estilos se expresaban en la corriente Populux, que en los años 50 tuvo su mayor expresión en el eslogan publicitario Live Your Dreams and Meet Your Budget. Es decir, es realmente al final una ambigüedad, ¿verdad? Y sobre todo son ambigüedades que las vivimos más en los países que en la actualidad se conoce con el nombre del sur global, porque aquí nosotros vivimos esas ambas realidades, vivimos escenarios con mucha riqueza y escenarios también extremadamente pobres, es decir, hay mucha desigualdad y entonces vivimos esas situaciones
que ya se veían desde la modernidad, porque también tuvimos un periodo moderno, por ejemplo, muy rico, pero en un país que era prácticamente feudal todavía. La siguiente, por favor. No todos los artículos de consumo están inmersos en esta dinámica fetichista. Nos dicen, hay productos de consumo que proporcionan un incremento del bienestar, la seguridad y el confort. El capitalismo y sus sistemas de producción invierten recursos para proveer al consumidor de bienes que proporcionen una mejor calidad de vida. Obviamente, si tenemos realmente una aproximación crítica, vamos a identificar aquellos aspectos positivos de este sistema económico. La siguiente, por favor. Por ejemplo, y se me ocurría pensar en un reloj, ¿verdad? Inteligente, que nos pueda, obviamente es resultado de una sociedad del consumo y etcétera, pero si nosotros lo podemos, si lo aprendemos a utilizar, nos puede ayudar a controlar nuestra salud, a controlar tantas otras cosas que nos pueden permitir a nosotros mismos tener, obviamente, mejor calidad de vida en un aparato pequeño que puede controlar nuestra presión, nuestro ritmo cardíaco, podemos llevar registro de nuestro peso, etcétera, ¿verdad? Tantas otras cosas. Y obviamente, de cara a la cuarta revolución industrial y la inteligencia artificial, nosotros obviamente tenemos que tener claro eso, ¿verdad? Que todas estas son herramientas que pueden contribuir si nosotros como seres humanos nos las sabemos utilizar. La siguiente. En el siguiente capítulo, Transdisciplina, Diseño y Comprensión, la plataforma integradora a cargo de Enrique Ricalde, diseñador industrial y docente universitario de México. La siguiente, por favor. La siguiente. Nos va a hablar sobre un tema importantísimo, sobre todo en la actualidad para nosotros. Dice que Richard Buchanan sostiene que el diseño ha comenzado a ser la nueva forma de aprender de nuestro tiempo, un camino abierto hacia las nuevas disciplinas que necesitamos, Neoteric Disciplines. Si vamos a conectar e integrar conocimientos de muchas especialidades con el fin de obtener resultados productivos para la vida social e individual, asimismo, concibe un nuevo tipo de universidad, de la cual habrá solamente unas pocas en el futuro, que descubrirá un equilibrio dinámico entre teoría, práctica y producción. Siguiente. Esto es clave porque uno de los planteamientos teóricos que han aparecido en este debate en marcha es el referente al enfoque complejo, basado en conceptos de transdisciplina que puede ayudar a sustentar la acción de diseño. La presencia de la complejidad en el proceso de diseño nos debe alterar sobre la imposibilidad de reducir a una sola esfera la explicación el acto de diseño. Es decir, no es algo tan simple, es algo complejo, ¿verdad? Y es transdisciplinario, ya no es multidisciplinario, sino que es transdisciplinar. La siguiente, por favor. Porque es la única forma que tenemos nosotros de ordenar nuestro pensamiento, de ordenar nuestros saberes para hacerle frente a los grandes desafíos del futuro, como ya lo hemos visto en los otros documentos que hemos abordado, como lo estamos viendo ahorita en las noticias, ¿verdad? Todos, más de alguno tiene algún familiar, algún conocido en la Florida y estamos preocupados como es el calentamiento, el cambio climático está generando estos grandes eventos climáticos, ¿verdad? Que afectan definitivamente y alteran y ponen vulnerable a la humanidad y a los asentamientos humanos. O, por ejemplo, también el tema de las grandes concentraciones en las grandes áreas urbanas y la gran contaminación, todo lo que esto implica. La siguiente, por favor. La idea de complejidad ha llevado en el lenguaje común una connotación de advertencia al entendimiento, un estar atento contra la simplificación y la reducción demasiado rápida. ¿Qué quiere decir esto? Que esto no es algo simple. Es decir, el que estemos ahorita como humanidad de cara a estos desafíos tiene que ver mucho con el pasado, con el sistema y el modelo económico que ha dominado y regido al mundo, ¿verdad? Y cómo es el centrarse
en una economía de alto consumo que requiere de materias primas, de un abordaje extractivista para producir todas esas cantidades de mercadería que se van a vender y que además todo tiene, digamos, esa utilidad programada para que sea desechable, ¿verdad? Todo eso es muy complejo. Tiene que ver con cuestiones económicas, cuestiones sociales, cuestiones ambientales, como hemos visto. Si bien es cierto que es realmente Confiner y Ashby los fundadores de la cibernética, con quienes la complejidad entra verdaderamente en escena en la ciencia, considero pertinente abordar algunos aspectos relacionados con el enfoque de sistemas, pues nos facilita la comprensión de lo complejo. Adelante, por favor. Es decir, veamos, hagamos una analogía cuando analizamos nuestro cuerpo y cómo funcionamos, nuestro sistema nervioso, nuestro sistema respiratorio, nuestro sistema digestivo, todos están ligados. Y lo mismo pasa nosotros con el mundo, con donde habitamos, nuestros distintos ecosistemas están ligados también. Es decir, esa aproximación, esa frase que decía que el movimiento de las alas de una mariposa puede desatar una tormenta en la China y la mariposa se movió en Brasil, es cierto, ¿verdad? Porque todo es un sistema y todo es complejo a la vez, ¿verdad? Siguiente. Como podemos constatar, la complejidad resulta de la imposibilidad de apoyar nuestro conocimiento en reduccionismos procedentes de una visión de la realidad física del mundo, así como por necesidad de comprender la vida y a los seres vivos como sistemas abiertos que requieren de intercambios, retroalimentación, que están en constante cambio y que no pueden definirse siempre en forma exacta. La complejidad, nos dice Edgar Morin, que es uno de los padres de este modelo de pensamiento, surge entonces como lo que está tejido en conjunto, con componentes heterogéneos, asociados e inseparables, lo uno y lo múltiple, tejido de acciones, eventos, interacciones, determinaciones, etcétera, que constituyen nuestro mundo fenoménico. Siguiente, por favor. Entonces dice, podemos decir que el pensamiento complejo nos permite el desplazamiento necesario para abordar la comprensión de los más diversos problemas, si lo entendemos como el pensamiento que busca comprender en lugar de conocer, autorregular en lugar de controlar, pensar el pensamiento del sujeto, es decir, el ser vivo, nosotros, en lugar de pensar el sujeto entendido como un objeto de estudio, como un número, por ejemplo, una estadística. Coherencia del discurso en lugar de ley de adecuación a la realidad. Relatividad en lugar de certeza absoluta, pero teniendo algunas islas de certeza. El mismo Morán lo dice, recuerdan, ¿verdad? Que es importante tener esas islas de certeza en este océano de incertidumbre. Complementariedad en lugar de esencias totalizadoras. Conversación en lugar de oposición excluyente. Promover en lugar de concentrar, de encontrar. Juego de distinciones valorativas en lugar de límites inherentes a un campo. Lo imaginario como valor adicional a los valores lógicos, verdadero y falso, ¿verdad? Siguiente, por favor. De nuevo, otra vez el ejemplo de Resinos y cómo está tan presente en su proceso creativo, como lo platicábamos en el conversatorio anterior, esta propuesta lúdica, esta propuesta onírica, ¿verdad? Esta propuesta que definitivamente está basada en el tema del realismo mágico, ¿verdad? Como él se imagina todas estas sirenas, por ejemplo, en esta fotografía, que él decía cómo las sirenas lo recibían a uno, pero eran muy tímidas, entonces se metían en el agua y ya solo les miraba a uno la cola, ¿verdad? Entonces, todo eso es importante también de recuperar en los procesos creativos de los diseñadores. Finalmente, diremos que hoy reconocemos que existe algo así como un universo estético y con él un mundo de apropiación, contemplación o comportamiento humano específico ante sus objetos, desde el punto de vista expuesto, en vez de considerar al sujeto como un sistema, un input y output, se le considera una unidad en interacción, una estructura simbólica interpretativa,
innovativa, constructora de estrategias, que realmente es una vía de acceso, un medio para aislar un segmento observable. La siguiente, porfa. Alguien que lo ha representado bastante bien es el diseñador canadiense Bruce Mau, que estuvo aquí en Guatemala hace como, ya va a ser hace 20 años, asesorando este proyecto de Guatemala. La siguiente, porfa. Pero que podemos leerlo precisamente en estas tres grandes obras. Bruce Mau ha colaborado, además de Rem Koolhaas, ha colaborado también con otros grandes arquitectos contemporáneos, pero a principios del siglo XXI funda esta escuela que se llamaba Massive Change, un instituto sin fronteras, obviamente orientado nada más a, a, a consolidar la tesis de cómo el diseño podía contribuir a cambiar el mundo y que podía contribuir a que fuera un mundo mejor. Y ya aquí en Mao MC24, que es el último libro que él escribe, ya nos plantea también cómo a partir de un manifiesto, porque además junto a Rem Koolhaas rescatan el manifiesto. Rem Koolhaas ya había rescatado el manifiesto en Delirios New York, que fue su tesis de maestría, y luego acá en este como catálogo de sus obras, ¿verdad? Lo vuelven a rescatar. Y Bruce Mau también lo rescata como un instrumento que permite llamar a la acción, que permite ordenar las ideas del diseñador y después, pues obviamente, ponerlas en práctica. La siguiente. Y el último de la lectura sobre la noción de experiencia estética en Humberto Maturana, la siguiente, David García nos explica la aproximación de este científico y filósofo chileno, Humberto Maturana. La siguiente, dice, hoy en día Maturana es un autor citado recurrentemente desde muy diversos ámbitos de las ciencias sociales, de la filosofía y también por la teoría actual del diseño. La siguiente. Él crea este concepto de autopoiesis, que es crearse a uno mismo y pues, obviamente lo hace a partir del estudio de las células y cómo una célula se va regenerando a sí misma y eso garantiza la vida. La siguiente, en realidad hoy ese valor estético es algo que esperamos encontrar y que en muchas ocasiones incluso buscamos en cualquier ámbito del mundo artificial de los paisajes urbanos, la televisión, la publicidad, los teléfonos móviles, la ropa, los coches, los muebles y en fin, en todo tipo de acontecimiento, proceso o artefacto que pueda interesarnos. Valoramos el diseño. La siguiente. Para comenzar a hablar de experiencia, sea el tipo que sea, hay que hablar primero de emoción, el emocionar, tal como lo denomina Maturana. Es la base de la existencia humana que se realiza en el lenguaje y lo racional, en los términos que hemos visto más arriba. La siguiente. Es decir, cuando hablamos de experiencia estética, cuando hablamos, por ejemplo, de la posibilidad de aproximarnos a la arquitectura, como decía el Matías Geritz en su manifiesto, también un buen manifiesto, el manifiesto de la arquitectura emocional, aproximarnos a partir de las emociones, ¿verdad? A partir de, como decía Bruno Sevi, ese gran teórico italiano, donde la arquitectura es, el espacio, perdón, es el protagonista de la arquitectura. Entonces, ya no estamos hablando acá de una arquitectura que es el resultado de análisis funcionalistas, racionalistas, sino de una arquitectura que deviene a partir de una experiencia espacial, ¿verdad? Más allá de una serie de diagramas, pues es resultado de pensar cómo se pueden generar esas experiencias espaciales a partir de las emociones sensoriales en el espacio. La siguiente. La experiencia estética es también producto de la distinción de una circunstancia particular de nuestra vida. Lo que la distingue específicamente es que hace referencia a una forma de bienestar que surge cuando esa circunstancia nos muestra la armonía de nuestra vida en un mundo que vivimos, asociado al sentimiento de una plena conectividad en ese mundo, en un flujo de vida sin contradicciones que invita a un momento de reposo. La siguiente, por favor. Para Maturana, la experiencia estética es multidimensional,
puede darse en distintas dimensiones de nuestra praxis vital, como resultado de distinguir diversas coherencias de existencia entre nosotros y otros seres humanos, y entre nosotros y el mundo que vivimos. La siguiente, y esto viene prácticamente heredado dice, parece que la experiencia estética al fin sirve para medir el grado de aproximación o alejamiento alcanzados con respecto a una vida natural normal, estética y fácil. De hecho, para Maturana hemos cambiado tal posibilidad por una vida complicada, fea, con un mundo tecnificado y mercantilizado, y hemos enterrado nuestro fundamento biológico emocional bajo justificaciones racionalizantes. Pero no todo está perdido. ¿Cuál es la cura? La creación del deseo de vivir de nuevo, un rasgo natural de nuestra biosfera, la facilidad de un humano multidimensional viviendo una vida cotidiana de experiencias estéticas. Lo siguiente, por favor. Decía que esto viene heredado de esta aproximación de Pierre Bourdieu en este libro, que ya lo hemos comentado en otras ocasiones, la distinción, criterios y bases sociales del gusto, que Bourdieu nos explica acá, cómo, por ejemplo, las preferencias estéticas están vinculadas al hábito de vida de cada uno de nosotros, a las costumbres, a las tradiciones, etcétera, y que eso hace que prefiramos una experiencia sobre otra. ¿Verdad? La siguiente. El diseño nos ofrece hoy una multiplicidad de formas de experimentar como objetos pensados para un mismo uso. Podemos experimentarlos estéticamente o no, pero si es el caso, estaremos atendiendo a nuestra forma de experimentar, quizás nueva, un uso, descansar, mirar, vestir, jugar, a través de un objeto funcional. Siguiente. Así, en diversos ámbitos del diseño, hoy se hace patente la necesidad de ofrecer productos abiertos en que el destinatario puede intervenir con relación a criterios tanto estéticos como funcionales, de uso personalizado o de seguridad, entre otros. Esto significa pensar en procesos abiertos, teniendo en cuenta esa complejidad y aspectos contextuales que respecto a los usos, a las experiencias estéticas, se han señalado anteriormente. Esto quiere decir que el proceso de diseño, pues definitivamente, como ya sabemos, no es unidireccional, es un proceso que es ahora más en ambas vías y que además ya ni siquiera tampoco es una propuesta final definitiva, sino que queda abierto para cambios, para mejoras. La siguiente, por favor. Pero por otro lado, no se puede olvidar la vertiente realista del asunto. Un proyecto de diseño implica la elaboración de conjeturas que deben ponerse a prueba en el mundo real, con relación a materiales, seguridad, eficacia, etcétera, y que tienen una base firme en un cuerpo de conocimientos establecido a partir de progresos en disciplinas diversas. Siguiente, por favor. De nuevo está el caso también de Barragán y la Casa Gilardi, por ejemplo. Decíamos de las diferencias. ¿Por qué aquí sí funciona, digamos, estas propuestas estéticas y esas experiencias funcionales que digamos, contradicen la lógica del funcionalismo racionalista, ¿verdad? Con la piscina, con el comedor alejado por un magnífico corredor, etcétera, ¿verdad? Entonces, porque obviamente los que requieren de la propuesta tienen se distinguen de ese pensamiento funcionalista racionalista, y para ellos sí funciona, pero al final de cuentas tiene de alguna manera que representar una utilidad y representa una utilidad para ellos. Recordemos que la Casa Gilardi era para unos publicistas y vivienda al principio no fue, si se recuerdan, sino que era como un espacio para atender clientes, eran la mayor agencia de publicidad de México en el momento en que la televisión era muy fuerte, trabajaban directamente con los Azcárraga, que eran los dueños de Televisa. Entonces, imagínense los contratos millonarios que ellos podían manejar y que muchas veces se terminaban de cuajar en esta casa que fue espléndidamente diseñada y utilizada para ese fin, ¿verdad? La siguiente.
Entonces ya para ir terminando, al final todo esto, ¿a qué nos lleva? ¿Verdad? Nos lleva precisamente a que podamos poder tener un pensamiento ordenado, a recuperar, como decíamos al inicio, esa antigua disciplina de la filosofía para poder hacer y discernir y hacer juicios críticos, objetivos sobre lo que es ético, lo bueno o malo, lógico, verdadero o falso, la estética con las distintas variables que hemos abordado, ¿verdad? Desde los griegos, qué es bello, qué es feo, pero hasta Pierre Bourdieu, aquellas preferencias estéticas que son definidas por mis hábitos, por la forma en que yo me distingo de los demás, etcétera. La epistemología, que es ese sistema del conocimiento, ¿verdad? Como vimos todavía en este último capítulo, del pensamiento complejo y la importancia y cómo nos puede ayudar a resolver y a contribuir desde nuestro ámbito de competencia, que son las distintas gamas del diseño, a afrontar como humanidad esos grandes desafíos que tenemos. Ya no son desafíos del futuro, son desafíos del presente, ¿verdad? Y por último, la política, ¿verdad? Como esa disciplina política que nos puede, como esa disciplina filosófica que nos ayuda como seres humanos a poder establecer acuerdos, ¿verdad? A poder convivir desde nuestro ámbito individual en nuestra dimensión colectiva, ¿verdad? Nos sirve también, como decíamos al inicio, para escribir. Leer nos lleva a registrar nuestra experiencia por escrito como una parte importante del proceso intelectual. Nos hace más fácil registrar nuestras ideas. Y esto nos lleva a un último recordatorio, la siguiente, porfa, que les invitamos a que participen, está abierta todavía esa oportunidad de dejar un testimonio a manera epistolar, ¿verdad? Una carta, una hoja, rápidamente, ¿verdad? Cartas a los docentes del futuro. ¿Cómo vemos nosotros este momento, esta contemporaneidad y cómo creemos que ese saber acumulado que cada uno de nosotros tiene puede contribuir y puede servir de base para sentar un manual, un mapa, una ruta, hoja de ruta en el futuro? Así que ya estamos cerrando la edición, ya casi está cerrada, pero todavía si envían sus cartas entre hoy y mañana, por favor, los podemos incluir. La siguiente. Entonces, gracias por haber participado en este recorrido magnífico, que tenemos todavía unos minutos para el intercambio de opiniones, de ideas, reflexiones, tanto de forma virtual, que lo podemos hacer levantando la mano para manifestar su intención de intervenir, como a los docentes, colegas que están presentes aquí en sala. Muchas gracias. ¿Alguien quiere intervenir? Licenciada Sandra. Solo una, buenas noches, solo una pequeña intervención, porque después de tan brillante exposición, ¿qué podemos decir? Realmente solo quiero agregar que el libro, ¿sí?, que por hoy nos tocó leer, brillante, brillante. Realmente, como yo comparto con mis alumnos y les digo, cada texto que leemos, cada artículo que leemos nos abre nuevas ventanas para que podamos aprender a discernir y a ampliar nuestros conocimientos. Es un libro denso, por supuesto. A veces quería tirar la toalla porque realmente es interesante. Todo lo que considero yo en mi saber personal es que el libro me deja una gama de ideas valiosas y que entender y comprender que el diseño no puede verse solo desde un punto de vista. Y además hay que tener en cuenta una variedad de elementos totales, una variedad en donde cada elemento siempre debe estar en función del bienestar, de la creatividad y por supuesto de la funcionalidad y el respeto hacia el ser humano, hacia quien se diseña. Muchas gracias por esta oportunidad de leer tan valioso texto.
Gracias, licenciada. De verdad, quiero aprovechar también la oportunidad para agradecer a Emperatriz Pérez porque leímos este libro a sugerencia de Emperatriz, que realmente fue muy acertada porque además nos permitió, pues, consolidar esos vínculos entre ambas escuelas, ¿verdad? Darnos cuenta que no es casualidad que pertenezcamos a la misma facultad, que tenemos muchos orígenes conceptuales, filosóficos que nos hermanan, ¿verdad? Y que sirven de base para el diseño tanto visual como el diseño arquitectónico. Y obviamente sabemos que tal vez tenemos por ahí pendiente una escuela de diseño industrial, ¿verdad? Que vendría a confirmar, a consolidar este grupo de escuelas acá en la facultad. ¿Alguien más quiere intervenir? Aquí. Ah. Emperatriz, adelante, por favor. Gracias a Raulito, gracias. Pues qué preciosa la disertación que hiciste, igual el comentario de Sandrita. Y yo creo que vale la pena hacer una atención sobre este libro porque nos llama a reflexionar de la importancia del pensamiento crítico en nuestra labor docente. En estos ensayos que son tan valiosos, hay uno que me encanta que es sobre la experiencia estética. Era sobre el diseño del espectáculo y sobre cómo en la sociedad posmoderna pues realmente vivimos adormecidas en una serie de entretenimiento que no nos permite concentrarnos y desarrollar precisamente ese pensamiento complejo. Vemos hacia todos lados como el mundo en sí, pero Latinoamérica, de verdad, que se pierde en el fútbol, que se pierde en la política, que se pierde en esas luchas y revanchismos que no vale la pena mencionar, pero que es importante que tengamos este club de lectura, ¿verdad? Para que podamos nosotros tener una convivencia interesante, reflexiva, que nos ayude a caminar y a ver con optimismo un poquito sobre el valor de la educación en estos tiempos que vivimos. Gracias a ti, Raulito, siempre por hacer alusión a mi persona y yo estoy para servirles. Gracias a ti, Emperatriz, de nuevo, ¿verdad? Porque realmente fue una excelente sugerencia y qué bueno que tuvo muy buena aceptación también. También quiero aprovechar para agradecer en nombre de la unidad de innovación y actualización docente y la dirección de planificación al arquitecto Fernando Salazar, porque él ha contribuido con algo que va a compartir con nosotros para motivarlos después en el futuro, para que de verdad tengamos ese contacto físico, ¿verdad? Les comento que después de la sesión vamos a tener una convivencia aquí en el claustro, entonces eso permite también ir con la reflexión, con el intercambio de ideas, ¿verdad? Ir como promoviendo ese pensamiento crítico, pero también promoviendo esa cultura del debate, en donde a pesar de que podamos pensar diferentes, como miembros de una misma comunidad, podemos debatir y podemos compartir y podemos intercambiar ideas diferentes, pero después tomarnos una copa de vino juntos, ¿verdad? No tiene, de eso se trata una comunidad. Así que de nuevo, gracias Luis Fernando por propiciar esa oportunidad. Adelante, Edwin Sarabia. Hola, buenas tardes. Perdona por el ambiente, pero estoy en modo estereofónico. Una pregunta. ¿De qué manera, no sé si me escuchan bien? Un poquito, Sí, le pero escuchamos. sí se escucha. Ok, gracias. ¿De qué manera me va a ayudar a mí la filosofía para ser más creativo? ¿De qué manera? Ya no te escuché después de qué manera. ¿De qué La pregunta. manera la filosofía va a contribuir con la persona, en este caso con los estudiantes, incluso con nosotros mismos, para ser más creativos? Ok, sí, definitivamente. La filosofía va a contribuir primero porque nos puede ayudar a conformar un marco teórico,
a ordenar nuestro sistema de pensamiento, ¿verdad? A tener nuestras ideas claras. Y eso obviamente nos va a ayudar a ser más creativos como diseñadores, pero no solo creativos pensando, digamos, en cosas banales, digamos, como lo que está de moda y todo eso, sino teniendo una creatividad consciente, ¿verdad? Una creatividad que de forma consciente tenga la capacidad de identificar esos desafíos que hemos hablado, ¿verdad? Que en principio están pues centrados en los grandes conjuntos que definen la sostenibilidad, los aspectos sociales, los aspectos económicos y los aspectos ambientales, ¿verdad? En la medida que nosotros tengamos claro eso, que tengamos claro todas esas problemáticas, que tengamos claro definitivamente que el modelo que nos ha servido como base a partir de la revolución industrial tal vez, pues ya está caduco. Con la filosofía podemos ordenar todas esas ideas y aplicarlas en procesos de diseño, ¿ya? En procesos creativos de diseño en las distintas disciplinas. Digamos, es como nosotros lo hemos abordado, pero definitivamente cada quien pues puede tener otra aproximación a cómo la filosofía nos puede ayudar, no solo a ser mejores profesionales o ser profesionales asertivos, sino también en nuestra propia vida, desarrollo profesional, ¿verdad? Ok, pero ahí estamos entrando a un plano donde estamos tratando de ser no solamente críticos, sino también racionales. Entonces, ¿qué pasa cuando el arte no es racional? Como por ejemplo cuando estuvimos en el periodo surrealista, ¿no? Claro, tenía unos fundamentos de aportes científicos. Fueron temas principales, ¿no? Tenemos Dalí y todos estos de por acá. Pero no tenemos, digamos, desde mi punto de vista, el arte entonces pasa a un plano más pensado que libre, que era lo que buscaba y lo que peleaba siempre el hegeliano, la postura hegeliana, e ir un poquito más a esa libertad y no seguir dentro de ese academicismo, ¿no? Cuando se hablaba de estética. Y creo que también es conveniente estudiar a la estética como teoría, no como el fundamento base que me va a servir a mí para defender mi obra, sino para comprenderle esas complejidades. Gracias. Totalmente, gracias Edwin Sarabia. Sí, definitivamente, solo que recordemos una cosa, que el arte sí es libre. El diseño, la arquitectura, el diseño visual, el diseño gráfico, el diseño urbano, no es libre. No es libre porque va a depender de los aspectos utilitarios. Por eso siempre hemos dicho que para nosotros es más complejo, porque nosotros no somos artistas. Nosotros somos en principio diseñadores y como diseñadores arquitectónicos tenemos que responder a un programa de necesidades arquitectónicas que también está condicionado por una realidad económica, una realidad física, ambiental. Entonces, si queremos estudiar arte, pues está la Escuela Superior de Arte, ¿verdad? Y si queremos estudiar cómo hacer una obra civil, pues está la Facultad de Ingeniería. Pero lo complejo de la arquitectura, lo complejo del diseño es que sí, precisamente tenemos que estudiar la estética porque tenemos que estar expuestos a esas experiencias estéticas para poder dotar de esa experiencia estética espacial a nuestra propuesta, pero no está libre, como si es el arte. El arte sí es libre, ¿verdad? Gracias, Raúl, pero ahí solo para recordarte, estabas hablando sobre diseño en general. Hablaste de Sí, diseño gráfico, hablaste de diseño, no y de tocaste diseño arte, por cierto, industrial, y también tocaste diseño arquitectónico. claro. Sí, me parece, esas áreas son más racionales. Yo te decía cómo poder aplicar esas ideas filosóficas que están hablando de estética y que abordan todo el campo de diseño, incluyéndola. Por eso te decía, ahí como que no encaja muy bien, ¿no? Creo que hay que leer un poquito a Dante también, Dante, sobre todo, en el rollo de la parte plástica. Y Chunal también, que es importante leerlo para entender
esa carga estética que tiene en el arte en general, ¿no? Y sobre todo entender la parte estética, y algo que se escapó y que solo lo mencionaste muy poco es profundizar en la hermenéutica. Gracias. Gracias, Edwin. Sí, definitivamente te vamos a invitar como próximo panelista ya programado para el próximo semestre, para que complementes con tus aportes, pues todas las reflexiones que entre todos tenemos que ir haciendo acá, porque al final de eso se trata, ¿verdad? Así que muchas gracias. No sé si alguien más quiere intervenir. Sí, Miguel, adelante. Gracias, buenas tardes. Nos queda la tarea como de incorporar de alguna manera en el pensum de la carrera documentos que puedan estar a la mano del estudiante, para que también pudiera discutirlo, ¿verdad? Porque no sé si por ahí iba Edwin un poquito, porque efectivamente es complicado tener discusión en un aula, porque los alumnos en realidad no están preparados, ¿verdad? Nos cuesta a nosotros que tenemos en teoría preparación, pero esto debería como de traducirse a, ojalá se pudiera producir, pero si no se puede producir, por lo menos tener acceso a documentos básicos que vayan generando en los alumnos esa preparación para pensar, para leer, para discutir, porque ahorita se me venía a la mente que los estudiantes están, desde que empiezan hasta que terminan, esperando que uno diga, ¿qué tiene que hacer? Es decir, complicado decir, bueno, vamos a tener un proyecto y ¿cómo lo vas a afrontar? No orientarlos a decir, bueno, lo vas a afrontar ahora de esta manera o de esta tendencia. No, ¿cómo lo vas a afrontar? Argumenta, ¿verdad? Demostrar que estás pensando, porque al final de cuentas creo que esa es nuestra tarea, ¿verdad? Generar pues profesionales que tengan esa capacidad de deliberación, de pensamiento, no, tal vez no crítica, pero por lo menos que puedan justificar su trabajo, ¿verdad? Entonces, creo que esa es una buena oportunidad para que se pueda hacer reproducción de textos y obviamente que los profesores también nos comprometamos a platicar con los estudiantes de estos temas, a exigirles que se haga, aunque no esté en el contenido específico del curso, porque esa es otra cosa que discutíamos con otros colegas, es que tu tarea no es enseñar estructuras. Sí, pero es parte del diseño, si se cae no tiene sentido, entonces hay que hacerlo. Entonces, también la parte de reflexionar y argumentar sobre temas estéticos, sobre temas profundos, debería ser la tarea de todos, pues, de la comunidad. Es la filosofía. Muchas felicitaciones por la iniciativa. Creo que da para mucho, ¿verdad? Ojalá que no nos detengamos, no se detengan ahí. Felicitaciones. Muchas gracias, Miguel. Y sí, no está presente, pero sí quisiera agradecerle también al arquitecto Luis Felipe Argueta, quien me abordó y me hizo una propuesta. Mira, me dijo, ¿por qué no hacemos el club de lectura en la plaza? Yo le dije, pues me parece una buena idea, porque incluso retomaríamos esa gran y antigua idea del ágora, ¿verdad? Y con procesos más socráticos, ¿verdad? Lanzando preguntas y todo para que ya no solo nosotros, tal vez solo nosotros en principio, pero de alguna manera que los mismos alumnos se dieran cuenta que nosotros hacemos este tipo de ejercicios, ¿verdad? Este tipo de reflexiones, este tipo de actividades que realmente nos fortalecen en nuestra actividad docente, ¿verdad? Posiblemente para el otro semestre lo planteemos, lo organicemos así, ¿verdad? Para que también como que ir despertando ese interés, no solo en la comunidad docente, sino también entre los alumnos, ¿verdad? Sí, Sergio, adelante. Muchas gracias, Raúl. Solo para complementar la propuesta que hacía Miguel y tomando en consideración el requerimiento de la Dirección de Planificación a cargo de Ronnie, deberíamos de aprovechar las cápsulas
porque en esas cápsulas académicas donde está pidiendo criterios y opiniones de fortalecer el proceso académico, sería la oportunidad de plasmar estas propuestas. Creo que sería un buen argumento. No sé, Ronnie, creo que se vence mañana, creo yo, o viernes. Pero en la cápsula 7 y 8 por lo menos podríamos, poner este tipo de propuestas. Únicamente, Raúl, gracias. Muchas gracias, Sergio. Le voy a ceder el micrófono a Ronnie, ya para cerrar de una vez por el tiempo, por la hora, porque ya va siendo hora de irnos a diseño. Va a pasar a ver. Bueno, buenas tardes a todos. No sé si, sí, por ahí creo que, por acá. Muchas gracias a los compañeros que están aquí presentes. Veo caras que son constantes y eso de veras no solamente significa una gran gratitud, sino un gran reconocimiento, una gran admiración a ustedes que están aquí realmente participando. También, por supuesto, la gratitud para los compañeros que están en la distancia, en forma virtual, pero que también nos están acompañando muy activamente y que han tenido participaciones realmente bien interesantes. Quiero, como es un poquito de mostrar agradecimiento, ¿verdad? Que el agradecimiento lo que manifiesta es sentirse uno feliz con lo que está recibiendo. Al equipo de innovación y actualización docente que haya llevado a cabo esta actividad, bajo el liderazgo de Raúl. Ustedes escucharon la disertación de hoy, fue muy interesante, muy enriquecedora y realmente nos está dejando mucho en qué reflexionar. Muchas gracias, Raúl, felicitaciones. Y por supuesto al equipo de la licenciada Sofía Posada, que siempre nos ha estado apoyando ahí, a veces tras bambalinas, pero con mucha voluntad, con mucha capacidad. Además, sí que gracias también, Sofi, extensivo a su equipo de trabajo ahí en innovación y actualización docente. Fíjense que, ojalá que sea corto en lo que voy a exponer. En planificación se lleva a cabo una actividad por esencia, por naturaleza, lo que es el acto de planificar, de reflexión. Planificar de alguna manera implica reflexionar sobre dónde está uno, a dónde quiere ir, qué es lo que necesita hacer. Y es un acto, digamos, constante, lo hagamos consciente o inconscientemente. Ha habido procesos actuales, contemporáneos, en donde se busca a través de la formación, a veces en la enseñanza, a través de la publicidad, a través de un montón de mecanismos, de que la población pues se enajene, ya no reflexione, ya no piense. Y casi todos quisiéramos o quisieran que les digan no solamente qué hacer, sino incluso cómo hacerlo. A veces la educación se dirige mucho a cómo hacer las cosas, pero es importante reflexionar qué es lo que hay que hacer, por qué hay que hacer, y luego vendrá seguramente la respuesta del cómo, pero no comenzar con el cómo o simplemente quedarnos con el cómo. Estas lecturas tienen ese propósito. A veces, en este caso, en el último libro, con toda la gratitud de la sugerencia de la licenciada Emperatriz Pérez, que fue una excelente sugerencia, y que esperamos también que ustedes nos sugieran libros para poder compartir próximamente, porque no es solamente una labor, digamos, de un pequeño grupo de personas, al contrario, ojalá que todos pudieran aportar y sugerir libros que justamente nos hagan reflexionar sobre nuestra práctica. Este libro, para algunos posiblemente, fue un poco arduo en la lectura, porque, repito, no solamente en ese proceso de enajenación nos hemos ido a veces acostumbrando a que nos digan cómo hacer procedimientos,
y no reflexionar y no recibir planteamientos como los que hay en estos artículos que integran este libro, a meditar, a cuestionar. Hay una serie en la lectura de ahora, de esta ocasión, hay una serie de planteamientos que más que dogmas, lo que nos tienen que hacer es reflexionar mucho sobre algo que es esencial para los arquitectos y para los diseñadores gráficos, que es ese proceso de diseño, con todo lo que implica ese proceso de diseño. Y justamente parte del enfoque, digamos, de por qué hay que filosofar es porque debemos también reflexionar, ¿sí? Sobre cuáles son todos los aspectos que van a estar condicionando, que van a estar planteando esos procesos de diseño. Yo siempre he insistido que el diseño debe ser un proceso contextualizado. Y ya no digamos en el caso de Guatemala, ¿verdad? Donde la realidad social, política, económica que nos rodea, nos obliga, digamos, a realmente hacer una práctica de la arquitectura y del diseño gráfico bien consecuente con esa realidad que a muchos no nos parece, no nos agrada, no nos satisface y que por eso mismo estamos en obligación de promover un cambio, hacer agentes de cambio. Y esas lecturas realmente nos conducen a eso. Entonces, de verdad es bien interesante. Y sí, me parece muy bien, lo que decía también Miguel y lo confirmaba Raúl, de que deberíamos de estar poco a poco, digamos, procediendo a hacer ese tipo de reflexiones con los mismos alumnos. Ir generando ese juicio, ese análisis complejo, esa propuesta transdisciplinaria en los procesos de diseño. Solo quiero terminar dándoles alguna información. Cuando yo, hace unos 2 meses y medio, llegué a la dirección de planificación, me enteré, se me informó de que se estaba en un proceso de elaboración de una propuesta estratégica 2020-2030 para la Facultad de Arquitectura. Esto es en el marco de los objetivos 2030 que planteó Naciones Unidas y que la universidad también hizo suyo, y que entonces se está desarrollando no solamente una propuesta, digamos, general de la universidad, sino cada unidad facultativa está llevando a cabo su propia propuesta. En la última Asamblea de Naciones Unidas, donde asistió el presidente actual de nuestro país, se cambió, porque bueno, pasó mucho la pandemia y todas esas cosas, y pareciera ser que el 2030 ya está casi a la vuelta de la esquina, ¿va? Entonces ahorita se está planteando para el 2040 como una propuesta estratégica a mediano plazo. Me parece bien, sin embargo nosotros pues sí estamos cumpliendo con esa propuesta 2030. Junta directiva y el decanato nombró comisiones aquí de compañeros y esa propuesta prácticamente está terminada. Yo me comprometo con ustedes, con todos los compañeros docentes, incluso alumnos, de darles a conocer esa propuesta 2030 o 2030 de la Facultad de Arquitectura, porque propone, y yo ahí lo que pensaría es que debemos de reflexionar siempre sobre eso, porque nada está escrito en piedra. Propone una visión de nuestra facultad para los próximos años. ¿Qué es lo que tenemos como limitaciones? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué deberíamos de estar mejorando en los próximos años? Que es una labor que compete a todos. Entonces, ese plan estratégico 2030 va a llegar a cada uno de ustedes próximamente para que lo vean, para que lo discutan, para que lo critiquen, para que lo amplíen, para que lo mejoren, para que lo analicen. Bueno, lo mismo tiene la intención de estas cápsulas. Hace un par de días me abordó un compañero y me dijo, mira, ya van publicando 6 cápsulas, 8, bueno, ya solo faltan 2. ¿Cuál es el propósito de esto, de estas cápsulas, ¿no?
cositas así muy, muy pequeñas. Les pusimos el nombre de cápsula y fue cabalmente sugerencia de la licenciada Sofía Posada, muy inteligente, que yo la vi muy brillante, que no se hiciera grandes textos, que se hiciera, digamos, un poco sintetizado, resumido, a partir del documento que elaboró la Unión Internacional de Arquitectos para todo el mundo, porque ahí se proponen conceptos, criterios para la formación del arquitecto, para hoy y para el futuro inmediato o mediato. Y la idea de estas cápsulas es simplemente analizarlas, discutirlas, tratar de contextualizarlas a nuestro país, a nuestra sociedad, a nuestra realidad, y que realmente comience a ver ese proceso, digamos, de intercambio y discusión, análisis de ideas. Esa es la razón principal, digamos, de esas cápsulas. No es ninguna imposición, ni es, miren, esto es lo que se hay que hacer y punto, sino es, repito, generar ese proceso de análisis y de reflexión y de propuesta, ¿por qué no? Y también estoy actualmente, en este momento, anunciándoles que también deseo compartir con todos los docentes la dirección de planificación, pero yo lo anuncio, compartir con ustedes algo que hemos estado haciendo también y que debe ser sumamente participativo. A finales del año pasado, en octubre, la Dirección de Planificación presentó a Junta Directiva una propuesta final de un documento que se llamó Renovación Curricular. Ahora ya le cambiaron de nombre, no acá, sino en las entidades de la Rectoría, a Rediseño Curricular. No importa el nombre. Esa propuesta que presentó la Dirección de Planificación no fue aprobada en principio por Junta Directiva. A principios de este año 2024, Junta Directiva en su primera reunión conoció esa propuesta y no fue aprobada. Por lo menos no fue aprobada provisionalmente. Entonces, en este ínterin hemos estado revisando, hemos estado nosotros mismos cuestionándonos, hemos estado queriendo no replantear nada, realmente no hay ningún replanteamiento. Más que todo hemos querido cuestionarnos y buscar en qué se requiere un replanteamiento, pero eso no porque a nosotros se nos ocurra, sino porque venga de ustedes, los docentes. Pero nosotros sí podemos compartirles, repito, los principales contenidos de toda la propuesta de readecuación. No va a ser muy extenso. Y que todos, realmente todos, tengan la oportunidad de ver cuáles son, en principio, nuestras propias reflexiones, y que esas reflexiones se enriquezcan, insisto, con la participación de todos ustedes. Esto de las cápsulas informativas, el club de lectura, la actividad del Plan Estratégico 2030, para que ustedes también lo conozcan, y esta reflexión sobre lo que es la propuesta de renovación curricular, tienden siempre, por un lado, a que nosotros mejoremos la calidad académica de la facultad con la participación de todos, porque todos tenemos no solamente la responsabilidad de mejorar y contribuir a mejorar la calidad académica de nuestra facultad, sino que además somos, digamos, beneficiarios de esa calidad. Esto, repito, no puede ser importante, no puede ser, ¿qué les dijera yo?, productivo para la calidad académica de nuestra facultad. Se convertiría en un ejercicio teórico en vano, si no es con la participación y con la disposición de todos de poder reflexionar sobre nuestra realidad facultativa y contribuir todos a mejorar. Así que muchas gracias por su participación en este club de lectura. Esperamos incluso sugerencias de otros textos, de otros libros,
para continuar con este proceso de reflexión. Muchas gracias. Muchas gracias, Ronnie. Muchas gracias a cada uno de ustedes por participar. Les recordamos que va a estar en el canal de innovación. Ahí pueden también consultar todas las otras sesiones y otros contenidos también que se han generado, y también lo vamos a subir a la mediateca. Así que muchas gracias a todos. Feliz tarde. Muchas gracias al equipo técnico y a Sofi y a todos. Feliz noche.